los derechos humanos. Democracia, solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Están con nosotros, como les habíamos venido anticipando en Carnaval, Bernardo Acosta y Carlos Rojas, los autores o parte de los autores de Gravedad Cero, este libro que ya circuló desde la semana pasada, pero que además hace un análisis y unas perspectivas de lo que podría pasar en el Ecuador a partir de los resultados ya oficiales, ahora sí, de la consulta electoral. Gracias por acompañarnos, Bernardo, Carlos. Y comencemos porque después quiero que nos hablen de esto que parece va a tener algo más de circulación que libro, aunque el libro con el diario El Comercio circuló, ¿no es cierto? Carlos, bienvenido, buenos días, ya buenas tardes, digamos. Francisco, qué gusto. Gravedad Cero, primero el nombre, y luego que nos comenten algo de cómo se juntaron, cuál es la perspectiva. Nuevamente, bienvenido. Francisco, gracias. A ver, yo soy realmente invitado a participar en este proyecto. Recibí a finales de año una cordial invitación de Bernardo Acosta y de Ivonne Guzmán, que son pues colegas y grandes amigos míos. Entonces, con ellos siempre estamos en permanente contacto, reflexionando sobre muchos de los problemas que tiene este país. Y hubo un momento en que se decidió hacer ese proyecto. De manera que yo con mucho gusto me acepté la oferta de escribir un poco contrarreloj y de establecer unos escenarios un poco complicados porque lo hacíamos a la par que se producía la consulta popular y por tanto siempre era como una especie como de una aventura, una apuesta sí a la posibilidad de que el triunfo fue el sí por el hecho de que las encuestas le daban una amplia ventaja. Pero la idea y la que más me sedujo era, bueno, se acaba ya el sí, se acaba la consulta y después ¿qué viene? Y esa pues bueno fue la idea que me plantearon. Bernardo, entonces, ¿cómo nace la idea? Estamos, digamos, con uno de los invitados a participar. Claro. Yo espero que en el proyecto largo sea uno de los invitados permanentes. Yo también. Sí. Pero, Bernardo, esta es una apuesta. Y este producto es, digamos, la primera apuesta de llevarnos en un camino post-consulta. ¿Cómo describirías el proyecto? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, un gusto estar aquí contigo y con Carlos. Como él ya dijo, un buen amigo, así se refirió a mí, sí. Digo que es mutuo esto. Este libro nace, y me refiero también al título de paso, de este estado de que estamos flotando en un espacio en el que como que hay gravedad cero, no nos movemos hacia ningún lado. ¿Y cuál es la motivación? Hubo el cambio de gobierno el 24 de mayo, y las primeras semanas, los primeros meses, estuvimos entretenidos con los distanciamientos internos de Alianza País. El presidente Moreno y el expresidente Correa se distanciaban. Luego hubo el tema del ex vicepresidente Glass, que tuvo todo un proceso en el que al principio le dejaron sin funciones y luego ya fue detenido y demás. Y la población estaba concentrada en estos asuntos. Por ahí salió el presidente Moreno a decir que la mesa no ha estado servida y una serie de anuncios. Pero no pasaba mucho en materia de política pública. Nada más de estos temas. Y al rato ya convoca el presidente Moreno a la consulta popular. Y nosotros nos preguntábamos, decíamos, ok, se acaba la consulta popular. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿y ahora cuál va a ser el proyecto de país que nos va a proponer el presidente Moreno? Entonces lo que pensamos es conseguir especialistas en algunas áreas y definimos 4 áreas principales para abordarlas en el libro con gente especialista. Carlos hace un análisis del tema institucional. ¿Qué debe pasar? Por ejemplo, nos habla del tema de la independencia de justicia, de la ley de comunicación. Y Carlos mismo podría profundizar en cada uno de los contenidos de su análisis del aspecto institucional. Stefan Kufner, que es un corresponsal de The Economist y de Bloomberg,
hace un análisis de la política exterior del Ecuador. O sea, esta ha sido la política exterior durante el correísmo, estos han sido los resultados de la política exterior durante el correísmo. Ahora, ¿qué deberíamos hacer como el país? ¿Cuál debiera ser el norte en materia de política exterior? Roberto Aguilar hace un análisis, o casi una crónica, una cosa muy, digamos, exquisita para consumirlo, sobre el rol que juega la sociedad en este país. El correísmo, por ejemplo, pensamos, no fue solo una persona con un carácter autoritario, una persona abusiva, sino también es resultado de una sociedad que quería que viniera alguien para, hablando en quiteño, le dé haciendo las cosas. Pero eso como que es una constante en la vida. Sí, exactamente. Y justamente... El ecuatoriano como que lo que quiere es que alguien no solo que le conduzca, sino que le dé haciendo. Exacto, le dé decidiendo, le dé resolviendo, insisto, usando un mal idioma. Y yo conversé con Augusto Latorre, a quien aprecio muchísimo, creo que es uno de los economistas con mejor preparación y experiencia en el país. Él fue el economista jefe para el Banco Mundial, el economista jefe para América Latina del Banco Mundial. O sea, le ha visto a la región, le ha analizado, la ha vivido, le ha sufrido. La vivió en el Banco Central. Fue el gerente general del Banco Central del Ecuador. Tiene una dilatada experiencia, una muy buena formación. Y yo conversé con él sobre dos temas. Yo quería saber, a su juicio, cuáles eran los correctivos que deberíamos tomar para resolver los desequilibrios actuales en la economía. Es un tema casi de coyuntura. Y por otro lado, quería hablar de una cosa un poco más, diría, estructural. ¿De dónde viene la economía ecuatoriana? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué la economía ecuatoriana es como es? ¿Y hacia dónde podría ir? Entonces le pusimos a la economía ecuatoriana en un contexto histórico que me parece que es un ejercicio valioso, saliéndonos, apartándonos un poquito de la coyuntura y viendo esta economía que se comporta de una manera, que funciona de una manera y que no funciona de determinadas maneras también, por algunas causas que están ahí subyacentes desde hace muchísimos años, décadas o posiblemente más de décadas. Entonces, estos cuatro aspectos identificamos para abordarlos en el libro y hay unos complementos, hay un ensayo gráfico, hay un par de testimonios de escritores ecuatorianos que viven fuera del país y que comparten su visión de cómo lo han visto al país durante el tiempo, pero la idea es dar un aporte con gente especializada, con buenos periodistas, es un libro periodístico, son notas periodísticas, de hacia dónde podría ir el país ahora que ya se acabó el proceso de cambio de gobierno y de consulta popular. Y ahora, como diría Bucaram, ¿y ahora? Entonces, este es el libro que queremos... Esta es la pregunta ampliada. Sí. Carlos, ¿y ahora? Una de las cosas que digamos, casi en el título está una reforma política sin ciudadanos. Y a mí me preocupaba un tanto esto de, claro, el presidente de la República, algunos dicen, no es poco lo que ha hecho, ¿no? Tenemos un vicepresidente preso, varios ministros encausados, pero no es que sea una cosa de él. Esto ha venido de afuera también y no les quedaba sino enfrentar lo que les ha pasado. ¿Tú encuentras realmente que si hay una etapa de transición? O yo suelo decir, esto es un gran relajo bien organizado, pero tú encuentras una razón de cambio. Yo ¿no? sí creo que hay en cierta manera una transición obligada. Yo creo que el presidente Moreno no tuvo otra alternativa que tratar de impulsar una transición que le permita a él no solo legitimarse ante el país, porque eso era lo que se había visto, ¿no? Adicionalmente al estrechísimo margen con el que ganó las elecciones, del margen más corto de todo el periodo democrático, incluso más corto que el Mauad Noboa del año 98 por milésimas, está también el hecho de que él, como presidente de la República, llegó al poder con una sombra de que los resultados no fueron los fiables, los que realmente le dieron ese resultado. Que no era el legítimo ganador. No era el gran legítimo ganador, había tanta manipulación de las instituciones, era tan evidente el sesgo correísta que tenía el Consejo Nacional Electoral en los últimos 9 años, que era inevitable que el presidente Moreno se legitimara por un lado, y por otro que diera... O sea, que tratara de empujar una suerte como de transición en donde se tomaran algunos correctivos. Y me parece a mí que el tema que tú mencionas con total claridad y que yo creo que hay que reconocer al presidente de la República, que es haber impulsado una agenda anticorrupción que terminó con el vicepresidente en la cárcel, o sea, sin dejar de desconocer todo ese deseo que pueda tener el presidente de la República por
llevar adelante una agenda anticorrupción, creo que también un tema de supervivencia interna. Era necesario el contar con un círculo íntimo mucho más cercano a él. Pero ¿y Mangas no le desarma esa proyección cuando sale a contarnos lo que realmente discutían? ¿O Sí. crees que hay algo de cine ahí? No, yo, a ver, más allá de que lo de Mangas, yo sí creo que Lenín Moreno necesitaba tener una persona de su entera confianza en la vicepresidencia que le permita a él sortear no solo la agenda de gobierno, que es complicada, sino un tema que yo siempre he venido sosteniendo, que es el factor salud del presidente de la República. Yo creo que él necesitaba, por su situación de salud, sentirse un poco más cómodo con los posibles encargos que le dé un segundo mandatario. Y entiendo yo que él vio en la vicepresidenta Vicuña la posibilidad de sentirse más tranquilo en la eventualidad de que él tenga que, por A o B, dejar unos 15 días, tomarse unas vacaciones, entrar en un tratamiento. La Pero no es situación de él una es señora compleja. más bien muy cercana a Correa y muy cercana a la estructura más, digamos, más declarativa, Claro que- porque más izquierdistas no podríamos decir. Sí, pero- Donde ha estado la señora no es que ha asomado lo izquierdista, ¿no? Bueno, pero me Pero el parece a mí, o discurso. sea, sí, pero me parece a mí que de todas maneras sabrá el presidente Moreno Ya, por qué escoge una persona porque de ese escoge. nivel. O sea, podríamos ahorita hacer una lista larguísima de quiénes son los correístas y los morenistas y a lo mejor nos Son terminamos todos. siendo como, Son todos, incluido el presidente como decía Moreno. Má Montaño, los correístas de Correa y los correístas de Moreno. Claro. Entonces siempre va a ser un riesgo. Y ese quizás puede ser el reto, El reto. que tenga el Lenín Moreno de, pasada esta luna de miel, pasado este primer voto de confianza y de legitimación que ha tenido, que empiece a poner las cosas claras y quizás casa adentro sea la principal urgencia. Carlos, pero Bernardo dice una cosa que es muy interesante. Nos planteó como oxígeno político la consulta. Y han vuelto a hablar algunos de ellos de que quizá, incluso como lanzándonos un anzuelo, quizá la ley de comunicación debería ir y hay que acostumbrarnos a ser consultados, que no solo nos lleven a las urnas para elegirles, sino que también nos consulten. Es el 20% del gobierno del presidente Moreno. ¿Qué necesitará un año más? ¿Crees que la paciencia de estos ciudadanos que faltan estará tan tolerante? A ver, me parece a mí que hay un factor fundamental que es el tema de la economía. Si el tema de la economía empieza a desmoronarse o no empieza a haber salidas, va a ser un factor de desgaste. Y yo he visto unas encuestas incluso la semana pasada en donde ven que la posibilidad de que se acabe la luna de miel ya es real. Sí, sí. Hay gente que ve ya que hay un desgaste o el inicio de un declive al menos. No, todavía sigue siendo un presidente muy con mucha respaldo salud ciudadano. política. Sí, y que gente que le ha llegado a tener cierta consideración y estima independientemente de la afiliación política. Es momento de que él pueda, en cierta forma, tratar de mantener ese voto que le legitimó como presidente, pero que también no es un voto duro, sino que se le puede ir de las manos en el momento en que él no empieza a tomar correctivos que son importantes. Y yo creo que el correctivo más importante es trazar o darle a su gobierno una imagen ya de autenticidad más allá de la dicotomía que prima correísmo y su morenismo. Sí, vamos, porque si no vamos a estar Claro. conversando durante 2 meses y Vicuña es correísta y resulta que Claro. Zambrano no, y el Serrano que es, y así no podemos seguir. Pero un poco, si en la línea política hay estas incertidumbres, el presidente Moreno en estos 9 meses, digamos, no ha tenido un parto económico, sino del mismo padre, diríamos. O sea, es el señor presidente Correa con su política la que nos han demostrado estos 9 y casi 10 meses, ¿no? Bernardo, esta parte de lo económico tiene que ver también con enfrentar determinado desgaste político. Sin duda. Un ajuste económico aquí o en la China, como decimos, en cualquier parte del mundo va a tener una factura de carácter de apoyo electoral, de apoyo ciudadano. Y es parte del costo, pero es un costo que un líder tiene que estar dispuesto a asumirlo. Si es que no está dispuesto a asumirlo, se va incrementando el costo del futuro ajuste. Entonces, simplemente eso de... Es como cuando uno no paga las deudas. Los intereses van aumentándose y aumentándose y cuando toca ir a pagar la deuda, va a ser mucho mayor a la deuda que hubiera pagado si es que habría empezado. Pero el ministro de Finanzas nombrado por el presidente Correa, es verdad, asesor, digamos, Por Moreno. es verdad que asesor del gobierno. ¿Cómo no trabaja? Y muy defensor trabajó y informes de él llevaban a algunas cosas de las que se han hecho. Y él dice que
frente a ajustes, él no está ni en su vocabulario, que les tiene alergia. Entonces hay que darle un antídoto. Francisco, mi impresión es que el presidente Moreno le dio prioridad al tema político. Y creo que hizo bien, o sea, y creo que la ciudadanía... Muchos ciudadanos dijimos tal vez, no hablemos tanto de estos temas complicados para no generar un rechazo hacia el gobierno del presidente Moreno y afectar los posibles resultados de la consulta popular. Esperemos la parte política. Sí, esperemos a que pase la consulta, que es tal vez la prioridad mayor. Y una vez que pase ese proceso, ahora sí vamos a corregir estos problemas. Pero yo pensaría que ahora sí tiene que mostrar definiciones del presidente Moreno. O sea, ¿cuál es el modelo de país? ¿Cuál es su propuesta de país que tiene para la ciudadanía? ¿Es simplemente seguirse peleando entre correístas o morenistas con lo que decía Carlos? O sea, ¿no podemos seguir en eso? ¿O es, en la economía vamos a hacer esto? Ya no hay consulta que nos tenga... En materia de política exterior, vamos a hacer esto. En el tema institucional, hemos mencionado aquí ya 3 veces la ley de comunicación. Por ejemplo, es una de las patas de esta mesa institucional. Vamos a hacer esto. Y así sucesivamente en varios campos en los que todos tenemos preguntas y el gobierno no nos da respuestas. Entonces creo que es momento de que el gobierno empiece a hacer su trabajo de literalmente gobernar. O sea, de decirnos, para allá vamos y vamos a ir de esta manera. Pero Bernardo, hay mucha gente que dice que el gobierno del presidente Moreno va a ser el signo de él flotar. No sé si conducirlos, pero por lo menos flotar. Eso no es una forma de gobernar. O sea, podría ser más deuda, renegociar la deuda, dar algunas cosas, pero el ansiado que parece para algunos paquete o paquetazo, que dirían así, parece que no está tomado en cuenta. Yo conversé con Augusto de la Torre, como decía en este libro, y a mí me parece interesante y creo que es bueno que todos estemos conscientes. Yo le decía, yo le preguntaba, si es que el gobierno no cambiara su política, mantuvieran tal cual, que es una de las paradojas del morenismo. Sale el presidente Moreno al par de meses de posesionarse y dice, la mesa no está servida. Así es. Estas son las deudas, son muchas más de las anticipadas. El panorama. Esto es tal cosa, y sale y aclara. Y uno ve la política económica del gobierno del presidente Moreno y él se endeuda en mayores montos y con mayor frecuencia de lo que venía endeudándose el presidente Correa. Entonces está criticando una política, pero él insiste en lo mismo. Entonces uno dice, a ver, pero no entiendo. Tú dices, no está bueno que coman azúcar, pero llega el postre y se pega 2 platos. Entonces no hay una incoherencia ahí, ¿no es cierto? Entre su diagnóstico y su manera. ¿Nos vamos a quedar en un estado de crecimiento mediocre? ¿Que no vamos a mejorar las oportunidades de vida? Pero no veo yo que vaya a haber una situación de caos, de que nos vamos a desdolarizar y que esto va a ser una gran crisis. Pero vamos a vivir en este estado de lo más mediocre, donde no se generan mejores oportunidades de empleo, no hay oportunidades de crecimiento porque están apareciendo nuevas inversiones y demás. Ahí estamos viviendo. Como cuando me preguntan, ¿ahí? ¿Cómo está? Ahí. Ya. Y claro, tenemos un ritmo de endeudamiento que nos va a costar más, estamos ahí posponiendo los problemas, pero creo que es bueno aclarar esto. Parecería, esto no es fácil medir dónde está la línea, ¿no? Que no es que estamos caminando rumbo a un precipicio, pero no estamos caminando a ningún lado, estamos sentadotes y la panza nos está creciendo y nos vamos a volver unos gordos ahí así, no hacemos nada. Yo creo que, oigan, es nuestra vida, hagamos algo simpático, interesante y vivamos bien. Carlos, en lo político, en cambio, se mueve más, porque intenta, parece el presidente, consolidar. Yo tengo mi sospecha de que lo que intentan es tapar lo que hicieron los 11 años. Los correístas y morenistas se juntan cuando hay que tapar. Y claro, nos dan determinados caramelos de ese azúcar de la que nos habla Bernardo y que nos puede crecer la barriga, pero que a muchos nos puede dar problemas de diabetes.
O sea, a ver, aquí también se abre, me parece que aquí, luego del 4 de febrero se abre también una etapa interesante como para ver esas definiciones. Si nosotros vamos a tener un gobierno que lo único que quería es como ponerle a Rafael Correa lejos y tener un gobierno tranquilo, que se cure en salud Moreno, pues entonces vamos a tener que ver a los correístas de Moreno y a los correístas de Correa trabajando en una serie de aprobaciones de leyes y de otros proyectos que les permita a ellos seguir sobreviviendo y convertirse en una dictadura perfecta, como podría ser la de Alianza País. Entonces, ahí lo que sí tenemos que hacer es, como sociedad, me parece a mí, y los que hacen política, tratar de sacudirnos de esta suerte de nuevo momento que vamos a vivir y que tratemos un poco de nosotros establecer, bueno, sobre qué agenda gobierna el país. Entonces yo creo que ahí sí necesitamos que la oposición empiece a tomar unos liderazgos temáticos, porque si nosotros dejamos que esto se decante en función de los tongos o no los tongos que hay en Alianza País, vamos a terminar siendo gobernados por los mismos y quizás luego de 4 años haciendo un cambio constitucional o una interpretación en la Corte que le devuelva a Correa la posibilidad de volver a ser presidente. Entonces, el reto está en que tanto los sectores políticos como los sectores ciudadanos empecemos como a decir, bueno, esto son las reglas del juego y empecemos a trabajar. Y dentro de los temas que yo mencionaba, está por un lado tratar de determinar que el caso Glass no sea el final de este proceso de transición, sino sea el inicio de una verdadera purga y de fiscalización de lo que han sido los 9 años. Es la necesidad de que si ya se desperdició en la consulta popular la posibilidad de retomar el debate sobre la libertad de expresión, que nosotros como ciudadanía y opinión pública tratemos de establecer la necesidad de que esa ley se reforme integralmente y que se corrijan las terribles distorsiones que hay en libertad. Que se derogue esa ley y se trate una Y el otro tema, me parece a mí que es importantísimo, es discutir una reforma electoral que le ponga a los políticos la posibilidad de sentirse con reglas de juego que se respete por igual a todos y que pueda haber una verdadera alternancia del poder. Eso es fundamental. Y yo sí quisiera ver ahí que los políticos empiecen a empoderarse de esta agenda, de manera que podamos decir, bueno, la política y el gobierno no es propiedad ni de Alianza País ni del presidente Moreno, sino todos construimos la necesidad de que se combata la corrupción, de que haya una mayor libertad de expresión, de que podamos soñar en un país con lógicas pendulares, con alternabilidad. Y esa es la misión que podemos tener todos nosotros. Carlos, pero tú que dialogas los días domingos con una gran cantidad de políticos, de generadores de opinión, incluso cuando los sientas a los morenistas correístas y a los correístas morenistas. Si no se daña, no hay cómo ya ver. Les sientas ahí, claro, porque sabes que esa es una realidad. Y ahí hay más de 70 votos que están. Al otro lado no hay cómo. Y cuando ellos quieren bloquear el juicio político al vicepresidente, bloquearon. Quieren que no se juzgue un ministro, bloquearon. Y las comisiones siguen intactas. ¿Cómo se podría ver la separación? Porque en economía uno dice, el presidente, como nos acaba de decir Bernardo, por último flota, no nos movemos. Claro, crecimiento mediocre. Pero en política, en cambio, tú ves más bien actuando. Se han dicho cosas duras a veces, pero coinciden más bien en atacar los dos bandos de Alianza País. A la derecha, y el presidente dice que conversará con todos excepto con la derecha. Y hay una cosa que es mucho más grave. No explica qué será la derecha. Los niveles de vocería que tiene el gobierno de Moreno son muy limitados, son básicos, casi no existen. Es muy complicado tratar de buscar gente que interprete el gobierno y lo defienda. La mayoría de vocerías, entre comillas, los más duchos estaban con Correa o defienden al expresidente. Entonces ahí uno encuentra un grave problema de comunicación, un grave problema que le va a pasar factura al presidente Moreno de aquí a 2, 3, 4 meses, porque no va a haber interlocutores con quien hablar de política exterior, de economía, de políticas de defensa, de educación, porque todo está flotando en un marasmo, en una gravedad cero. Y algunos ocultos, ¿no? Quizás tienen vergüenza de los 10 años. Sí, o tratan más bien de no sobresalir mucho para no tener que afectar a un proyecto que al final del día pueden volverse a unificar. El momento en que discutan a una derecha que uno no sabe bien ¿qué mismo es? Ni siquiera le definen cuál es pues, la no derecha. Define, o sea, la derecha es que... Porque se lleva bien con el abogado Nebot, le lanza determinadas flores
a Lazo, aunque de él habla un poco más por lo de banquero y le manda a la vicepresidenta y uno dice que será ser banquero, será ser de la derecha pura, la O a lo mejor- representación del capital. Exactamente, o sea, hay un debate que no está cerrado. Primero, Ya. porque bueno, creo que esta dicotomía derecha-izquierda se está ya superando. Ya. Estamos ¿Tú viendo crees que que sí? yo creo que en gran medida lo que prima ahora es una gran dosis de pragmatismo en muchos aspectos. O sea, yo creo que no se necesita ser de derecha o de izquierda para condenar lo que pasa en Venezuela o para poner orden No, a pero al tema fíjate fiscal. que sí se Pero necesita declararse de izquierda para decir que respetemos lo que pasa. por supuesto, pero esa es la gran excusa. Mientras tanto, Ya. ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a quedar como país en el futuro? Entonces, me Ya. parece a mí que se vuelve un pretexto, más no una verdadera discusión teórica, cuando lo que se debería defender son principios y se debería defender sentidos comunes para poder llevar adelante un gobierno que le dé respuestas al país. Que sea el gobierno de los ecuatorianos. de Exactamente, todos. en el que nos sentamos tranquilos porque la justicia se llevó adelante un proceso de purga interna, de cambio, en donde no pesó la izquierda y la derecha, sino la necesidad de que haya instituciones que defiendan la justicia, que hagan justicia en el país. Bernardo, si bien en la parte política, y ustedes escogieron quizá no solo por preparación académica, sino al que ha estado hurgando políticamente en los últimos tiempos, no solo en el canal, sino desde el Periódico antes. Claro. Y en Vistazo también. También. Claro. Claro, así es. En Vistazo también. Ya. Ajá. Bernardo, en cambio, la participación de Bernardo Acosta generando opinión, buscando salidas y todo eso, ¿es más difícil lo económico o en lo económico será que nos ponemos más de acuerdo? Hemos visto salir así con una gran euforia a una cosa que no es que hemos hecho nada nosotros, sino que nos han dado los norteamericanos nuevamente las preferencias arancelarias, nos ampliaron el plazo, digamos, ¿no es cierto? No hay un acuerdo, esto es una forma de acuerdo que lamentablemente es unilateral. Pero ni la Cancillería, quizá podríamos decir el accionar del ministro Campana, puede verse reflejado en esto, ¿no? Augusto de la Torre en el libro sugiere que la alternativa que tiene el país para crecer es que miremos más allá de nuestras fronteras, Ya. que nos abramos hacia el comercio internacional, que produzcamos más en el país para poder exportar más. Eso va a generar inversión, plazas de empleo y demás. Es muy fácil decir, y él mismo lo reconoce, cuando el principal problema que tiene el país, a juicio de Augusto de la Torre, es la competitividad externa. Nos volvimos un país muy caro y por lo tanto no es atractivo invertir en el Ecuador porque los costos de producción son muy altos. Entonces tenemos que hacer una serie de esfuerzos, de implementar una serie de medidas para ir reduciendo los costos de producción, lo cual incluye desde la eficiencia empresarial hasta temas en el campo laboral, en el campo de la tramitología, energético, comercio exterior y demás. Pero la manera en que este país va a generar mejores oportunidades es que se integra adecuadamente en el mundo. En ese sentido, yo creo que el ministro Campana está haciendo un muy buen trabajo. Se nota que está gestionando la posibilidad de que podamos tener relaciones comerciales. Tiene una visión sobre esto, ¿no? Sí, sin duda, y está trabajando en el tema. Se le nota. ¿Y se choca con la canciller o no? Yo creo que cuando uno tiene un proyecto de país, que eso es lo que no llego a ver del todo en el gobierno de Lenín Moreno, no nos toca más que a todos remar hacia allá, hacia donde sea que se ha fijado el norte, o el objetivo, o la meta. En este tema, a mí me parece que la canciller ha tenido unas declaraciones, como en el mismo caso de Venezuela que acaban de mencionar, que son más que cuestionables. Lo de Assange. Lo de Assange es absolutamente cuestionable. Además, después de que el presidente dijo que Assange era una piedra en el zapato y que querían ver cómo resolvían ese problema, parece que cada vez van cavando más el hueco y se van metiendo más en este problemón. Sobre política de exterior y comercio exterior, sobre todo. Deberían estar alineados. La canciller no está alineada. Claro, ha dicho tal cantidad de cosas que uno dice, es el correísmo puro. No. Ahí, y esto allá quería yo llevar la reflexión. Me parece a mí que para que cualquier política pública tenga el impacto deseado, tienen que ser coherentes entre las distintas ramas de actividad del gobierno.
Lo que va a terminar pasando, si es que no hay esta coherencia, es que, como decimos, borremos con el codo lo que hicimos con la mano. Puede ser que Millos Campana se saque el aire viajando el mundo, abriendo mercados y demás. Pero si es que la política exterior del Ecuador no acompaña esa política comercial o no están alineadas, el efecto positivo del esfuerzo desplegado por el ministro Campana va a ser mínimo. Lo mismo en materia de inversiones. El ministro Campana visita posibles inversionistas y demás. Mientras no corrijamos el problema del déficit fiscal, que es consecuencia de un gasto que excede con creces a los ingresos, los inversionistas van a decir, a ver, estos tipos tienen un problema de un endeudamiento vertiginoso para poder cubrir esa brecha porque los gastos exceden los ingresos y no sabemos hasta cuándo les van a prestar, tienen que pagar esta deuda cara. Me da la impresión, diría yo si fuera inversionista, que en algún momento el gobierno va a tener que buscar recursos de algún otro lado. Claro. Hay una posibilidad real de que haya una reforma tributaria, posiblemente vaya a las empresas, o que vuelvan a poner aranceles y otras cosas. Mejor no invertiré en ese país. Veo con un poco de sospecha lo que puede suceder. Leonardo, ahí hay una cosa, y no sé si esto lo toparon con... En el Ecuador no has tenido inversiones directas del sector privado. Ese es uno... años. No solo los 10 del correísmo. De acuerdo. Años atrás. La mayor cosa fue lo del oleoducto de crudos pesados. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Pero de ahí, o sea, que seamos como país, no. Bueno de que digamos, esto de la inversión, a ratos a mí ya me dice, oigan, no han invertido, o sea, lo que han venido es a darnos plata con altos intereses. Ahora, invertir, no. Como esto también se pasa por televisión, habría traído un gráfico si es que hubiera sabido esta pregunta iba a estar. Lo que es interesante es que en el periodo a partir del año 2003, me parece, empieza a crecer la cantidad de recursos que se invierten de inversión extranjera que llegan a América Latina. Y empiezan a crecer dramáticamente. Entonces, esta ola de recursos frescos que venían a América Latina se fueron a Chile, a Perú, a Colombia, se fueron distribuyendo y nosotros cierto es que no habíamos recibido grandes flujos de inversión antes, pero cuando empezaron a llover recursos, por ponerlo de manera literaria, en la región, nosotros no sacamos la lavacara para que nos caiga un poquito también a nosotros. Pero sí hubo un interés de que haya ese capital de inversiones. Eso lo quiso hacer Lucio Gutiérrez. Lo que pasa es que el gobierno fue muy corto y automáticamente vino ya un proceso de progresismo y todo lo demás en donde todo eso se frustró. Pero me parece que si hubiera habido un poco más de continuidad al estilo peruano, al menos de la política comercial de inversión. Sí, pragmática. Yo creo que sí hubiéramos aprovechado y fuéramos un país distinto. Pero Carlos, claro, ahí llegamos a crecer 7.8%, claro. ¿no es cierto? 7.8%. Lo de los crudos pesados, el OCP, fue una inversión. Pero claro, teníamos además un fondo de electrificación que era de 1.167 millones de dólares. Un fondo, entre comillas, que sean para pagar la deuda, pero que era además un fondo, y por último, si hubiese sido para pagar la deuda, era una deuda que podías renegociarla, comprarla en último. Y además teníamos un TLC a las puertas, ¿no? Tenías un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. 3.700 millones de dólares. En ese entonces, que es muchísimo más de lo que significarían 2000, ahora. Claro. Estamos hablando del 2004-2005, ¿no es cierto? Entonces tú dices, la inversión parece que en el Ecuador ha sido vía financiamiento. Así es. ¿No es cierto? Con crédito. Porque nunca se aplicó una verdadera política de inversión extranjera. O sea, esto de la larga noche neoliberal no es cierto, no ha existido. Es como los 10 años de revolución que han hecho gastarse la plata. Ahora, yo un poco quería retomar lo que decía al inicio de esta intervención, Bernardo. Decía que el presidente Moreno tiene un proyecto de país. Yo lo que creo es que no tiene un proyecto de gobierno en realidad. Ya sería mucho cuento hablar de un proyecto de país. Sí, o sea, le estamos pidiendo demasiado. Claro, porque yo no veo ahí que haya realmente un gobierno que tenga una visión clara de qué es lo que el país necesita. Claro. Y lo que ellos están viendo me parece a mí que es una posición de cómo ellos tratan de salir hacia una transición en donde no se mojen mucho y no se toquen las fibras más dolorosas. De las porque va a haber un momento en que a lo mejor ellos van a tener que volver a negociar con los
con los correístas, aprobación de leyes importantes en el Congreso. Y ahí sí van a tener la necesidad de volver a lo que el presidente Moreno dice, el espíritu De original de Montecristi. Montecristi. Es una cosa medio Pero es lo que original ahí que no- nos aterra. Pero es que ese es el discurso El que tiene el espíritu presidente. original es la presentación del expresidente Correa como niño bueno. No el Chucky que nos Claro, resultó. pero ese espíritu ahora, entre comillas, está sin la no. posibilidad de que regrese Correa Ya. al Pero de gobierno. ellos permanecer en el poder. Pero ellos permanecer en el Claro, poder, sí. porque como lo ha dicho el presidente de la Incluidos República, los Alianza País ganó correístas las elecciones. morenistas, sí. Entonces, Francisco, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir a expensas de que los compadres se hagan de a buenas Claro. o que nosotros tengamos que ver que el país necesita nuevamente el regreso de Correa y hacer todas las reformas legales del caso para Para que venga? pedirle que venga. O tratar más bien de que como país establezcamos ya un tercer capítulo, es decir, no, bueno, es importante que empecemos a trabajar en gobiernos en que nos garanticen, o sea, que nos aclaren si la inversión extranjera es posible, si una verdadera política exterior de inserción comercial, de permanencia en foros que realmente valgan la pena, nos conviene, si los modelos educativos están o no funcionando, si queremos como sociedad ser una sociedad mucho más democrática, más libre, más pluralista. Y ¿a quién le corresponde esa agenda? Si vemos que hay una timidez en el gobierno de Moreno, si vemos que hay un 35% de voto duro del correísmo que querrá ¿Pero capitalizar. tú en la crees que el crisis. 35% es voto duro del correísmo? Eso, bueno, esa es un poco la Algunas interpretación que gentes, ellos dan. algunas gentes me han dicho, yo no le quería dar el voto, porque son los mismos. Y yo te digo sinceramente, o sea, si no fuese por esto de sacarnos a Correa, yo no consideraba indispensable esta consulta y me parecía que no era correcto De acuerdo. darles ese cheque en blanco a los mismos. Pero de todas maneras, Y algunos fueron Correa radicales puede y votaron capitalizar no. un Podría. voto no. Entonces, Ya. ante esa realidad, ¿cómo el país puede poner una agenda paralela, una agenda distinta? Yo creo que ahí hay un gran desafío. Y yo creo que en cierta forma ese desafío lo manejamos está en ese plasmado, libro. sí. ¿Cómo trata de hacer esa radiografía de la sociedad ecuatoriana Roberto Aguilar? La necesidad de que haya una agenda política a cuestas, es decir, cómo cambiar la economía. Y ese es un tema que debe generar construcción desde todos los segmentos. Bernardo, cuando llegó Correa, habrá estado que en 24 años, o 22. En el año, Correa se posicionó el 15 de enero 2007. del 2007. Yo soy del 82, y cumplí el 16 de enero. Cumplía justo 25 años. 25 años. La gente o sea, lo bueno es que pese a que llegaron a los 25 años, tengan reacciones a lo que ha pasado. Quizá los menores de 25, lo único que han visto ya racionalmente, digamos, es el Correa, su forma de gobierno y una especie de un estado de propaganda. Totalmente. Cuando tú decías, le doy la razón que haya priorizado la parte política y la económica, el modelo de Correa parece que se hace como una especie de sostenible, no importa que endeudándose y pateando todo hacia el futuro, pero se hace sostenible. La gente puede decirnos con Correa, como dicen, ¿no? Hay carreteras, no importa cuánto se hayan llevado. Es complicado decir que es sostenible ese modelo ¿Ah, sí? en el que había me resulta difícil, lo tengo que Ya. confesar, en el que había tanto despilfarro, tanta corrupción, en el que hubo tanta buena suerte porque los precios de los principales productos que exportábamos, de todos, no solo de petróleo, también del banano y de otros Sí, productos, todos. estaban elevados, que no es mérito nuestro, es una circunstancia que se dio en ese momento. Me resulta difícil calificar a un modelo tan derrochador y tan corrupto como sostenible. Pero en realidad, afortunadamente, Para el país. porque no ha habido un caos. Lo que sí hay una serie de desequilibrios que tenemos que ir corrigiendo. Y yo creo que es muy bueno que los ciudadanos estemos conscientes de estos desequilibrios. Augusto de la Torre dice, por ejemplo, decía yo en este libro, que el principal desafío que tiene el país es corregir la estructura de costos y volvernos más competitivos externamente. Y de esto, los empresarios que exportan, que están peleando, casi diría, diariamente para colocar sus productos en el mercado internacional, saben
el problema que tienen a cuestas, porque el producto colombiano, el producto peruano entra de manera mucho más cómoda a los mercados internacionales versus el producto similar del Ecuador. Pero los ciudadanos también nos damos cuenta si es que tenemos la oportunidad de salir. Voy a mencionar nombre y apellidos. Tengo un tío muy querido que se llama Alberto Acosta. Ya. Que está, y es el Alberto Acosta de Montecristi. Por si El acaso. espíritu original. Sí, el que realmente sueña con el espíritu de Ya. Montecristi. Y no había ironía, realmente es un tipo fenomenal, es un tío muy, muy querido. Y ahora está temporalmente dictando unos cursos en Estados Unidos. El otro día le manda a mi tía, su compañera, Ana María, le manda la lista de cosas que él había comprado en el supermercado. Y le dice, dime cuánto crees que me costó. $40, le dice mi tía, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que habría pagado desde aquí? Ya. $19. Cuando nosotros nos vamos... 56% más caros. O sea, voy a decir, no me acuerdo los valores, Más o pero menos, digamos... sí, sí. Pero parece claro, es cuando nosotros podemos salir un poquito de nuestras fronteras, y no hablo solo de la ropa, hablo de la comida, hablo de una cantidad de servicios, nos damos cuenta de lo caros que nos volvimos como país. Y cuando nos fijamos un poquito en las cuentas públicas y tratamos de hacer una relación con nuestras cuentas familiares, nos damos cuenta de lo insostenible que es lo que estamos viviendo. O sea, este país está creciendo a base de endeudamiento. Nos endeudamos, el gobierno se endeuda, mete toda esta plata para que haya un poco de actividad, de consumo, y por eso crece un poquito la Y economía. no podemos decir ahí que la dolarización nos volvió caros. Que esa Sí, va a ser la, no. quizás va a ser la explicación de Alberto Acosta. Seguro que es la explicación de Alberto Acosta. Casi que no diría que seguro. Pero yo creo- Alberto puede decir una cosa también, ya que está ya dictando el curso, que nos ayuda a comparar cuáles son las políticas que le han dado éxito y cuáles de las que él pide que en el espíritu de Montecristi con otros economistas se vuelvan, ¿no? Discutir eso, no sé si lo pueden hacer en familia. Nosotros en la casa hubo un tiempo que de esto no hablemos. Porque había uno que era bastante A ratos, correísta, más por amigo del padre que por el Ahora, propio Correa. lo simpático de esto, nada más Sí. de manera anecdótica, Sí. es que al principio del correísmo nosotros no podíamos hablar de política porque era el más correísta Claro. de todos. Pero después... Bueno, no. El Correa se volvió acostista. Así Eso era. dijo. Eso Pero dijo, era sí. bastante Ya, correísta claro. a costa. Sí. Entonces no se podía hablar de política naturalmente. Yo fui crítico del correísmo desde que era candidato. Ya. Tenía un espacio de opinión en el diario Hoy. Y, Ya. y no, nunca me convenció Correa, la verdad. Ni sus formas, ni sus ideas, ni sus conceptos, ni sus propuestas. Bueno, pero estas son anécdotas. Y claro, después de esta separación y de este proceso en el que se sintieron traicionados, ellos realmente empezaron a odiarle a Correa. Claro. Entonces, Eran más radicales mucho más, claro, que los o sea, que nos habíamos opuesto a que llegue. claro, los que siempre nos opusimos éramos casi indiferentes Claro. en relación a este sentimiento de odio casi prácticamente que tenían los que se sintieron traicionados. Entonces ahí sí desde ahí ya podemos hablar en contra Porque de tampoco Correa. se generó una alianza con los otros Claro. grupos, sino más bien se volvieron un grupo mucho más radical. y Entonces se fue. la gente decía, bueno, entre los ecologistas infantiles y Correa. Claro, Y a veces sí, el pragmatismo de claro. Correa genera Es un que poco el más de consensos, pragmatismo, ¿no? Sí. Carlos, si lo económico no nos va a unir, eso más bien puede ser. Sí, yo creo que eso sí lo debería que rompa. unir, o sea, podría Debería, ¿no unirnos, es cierto? ¿cierto? Pero Claro. del análisis que ustedes hacen y que uno revisa, todos demuestran el temor de llegar a la claridad en lo económico. Dicen, si el presidente no hace esto, si no se toma, si no, bueno, estaremos humanamente dispuestos a tolerar un ajuste, porque esto es ajuste. No se encuentra otra manera de... Cuando tú les escuchas a todos los economistas, incluido a Bernardo, es ajuste. que- ¿Cómo empatas con lo político? A ver, Y lo ciudadano que nos en dices primer tú. lugar, a mí me parece una visión totalmente irresponsable, fuera de tono, sin ninguna talla de estadista, el hecho de que tengamos que volvernos como una caja de repetidora en el que hablar del ajuste que el ajuste es malo porque es ajuste. Ya. O sea, me parece que volver a ese discurso de tratar de buscar las Cómo similitudes con la diferenciarse. década de los 90 Ya. es lo pernicioso. A mí me parece que eso le hace mucho daño al país. Yo creo que ahí el presidente Moreno comete un grave error porque él
como Y él es el presidente que de la más- República, como gran motivador que es, y como me parece a mí, parece? me parece que sí, yo creo ¿Sí? que él sí ha cumplido un factor de calma, de tranquilidad, de orden, de cierta hasta simpatía, se puede decir, me parece a mí, en momentos críticos. Yo creo que él sí pudiera orientar hacia la necesidad de hacer más bien los ajustes que sean necesarios, pero si su visión es totalmente de una economía subsidiaria, en donde Claro. el objetivo principal Es del gobierno de quedarse. Moreno es mantener el dinero para darle subsidio a los más pobres a costa de o mayor endeudamiento, como dice Bernardo, o de mayor carga impositiva a las clases medias y altas. Entonces me parece que ahí no estamos llegando a ninguna parte. El problema es que si no tenemos claridad en lo económico, tampoco vemos que tenemos claridad en lo político. Entonces este gran momento por el que vive Moreno a lo mejor se va a diluir pronto porque Sí, vemos se que es puede. un gobierno que no está tomando las decisiones claras. O sea, Que a mí se sí me quiere. preocupa mucho oírle a Bernardo cuando él dice que es posible que podamos seguir Sí, como sí. levitando Sí. en un país que se sigue Es endeudando que yo 4 tengo la años impresión más de que a eso están. y de un crecimiento mediocre. Yo creo que a eso vamos. Sí. Pero lastimosamente Alguien tiene que tomar pagar el los patos. timón ¿Y quién ahí. va a pagar los patos A del próximo todos. gobierno? Todos, pero- Los neoliberales de No, no, Lazo, no. Nebot. Ya vendrán con otras. Bernardo, un modelo económico en donde esta parte política indispensable para un gobierno como el de Moreno, que es heredero de 11 años de una forma de política, y no solo heredero de sangre, como diríamos ahí, sino también político, ¿no? Porque sí, fue 6 años vicepresidente de Correa. Y si uno revisa el gabinete, dice, ahí están los 11 años. Los subsecretarios siguen siendo los mismos. Y algunos más correístas que antes. Y están comenzando a decir que tenían razón en que a Correa había que defenderle, ¿no? ¿Cómo empatamos un modelo económico que con determinada apertura, que no vaya a hablar, cuando dicen reforma laboral ya piensan que es vamos a... Y además, o sea, ¿cómo se hace eso? Porque sí hay que darle alguna salida. Por Ustedes supuesto. en el discurso ensayan, pero yo digo, a veces les escuchamos, ¿por qué no se hace esto? Baje el 10%, el presidente como que ya les dijo, bajen el 10% del gasto. ¿Qué deberían? 2 o 3 cosas que nos ayuden a no ser mediocres, sino que queremos salir de ahí. Lo que necesitamos es un gran equipo económico que tenga capacidad de propuesta y que no siga insistiendo en lo que ya... Lo que ha pasado estos 12 años. Exactamente. El rato que haya propuestas concretas, específicas, políticas productivas, una serie de apertura de mercados, reducción del gasto de manera planificada, preanunciada y siempre ordenada. No es que de la noche a la mañana se cierra el grifo de gasto y nos fregamos todos. Nadie está proponiendo eso. El rato que haya una propuesta integral, pongo énfasis en la palabra propuesta, vamos a saber hacia dónde estamos yendo. Creo que va a haber mucha más claridad para los agentes económicos, para los inversionistas, y creo que podemos salir de este pantano en el que no crecemos. Pero lo que necesitamos, por sobre Que todas las no nos cosas, hunda. es un equipo económico con capacidad de propuesta. Y el déficit fiscal, por ejemplo, y en la reducción del gasto público, se puede ir, este ajuste que tanto miedo genera, se puede ir dando si es que se crea las condiciones adecuadas para que el sector privado vaya ocupando ese espacio. Pero claro, esto requiere de un programa integral, global, hecho profesionalmente, usando no voy a decir, difundiéndolo, iba a decir socializando, pero no me gusta mucho esa expresión, difundiéndolo adecuadamente. Han socializado tanto que nos tienen así. Así es, difundiendo adecuadamente en la sociedad internacional y a escala internacional y demás. Yo creo que podemos generar muchas oportunidades y ahorita por el miedo del ajuste y por estos temas casi ideológicos, nos quedamos empantanados en detrimento de todos, incluido del gobierno. Y el gobierno tiene que estar dispuesto. Yo creo que ese es el arte de gobernar. A comerse o a perder un poco de su capital político temporalmente. La gente les habrá de retribuir. A mí me parece que es un peligro político. Ustedes manejan esto mucho mejor que yo. Que el presidente no tome decisiones y que no tome definiciones y no nos señale un norte en estas semanas. Porque yo voté sí en las 7 preguntas de la consulta popular.
No sé Porque por qué, dije, pero voté. el tema político es la prioridad en este momento. Pero le doy mi apoyo condicional al gobierno. El rato en que yo veo que el gobierno, ahora sí que ya tuvo todo el respaldo, no empieza a tomar decisiones duras, que es parte imprescindible de la vida. O sea, Es que en eso de todo cuando campo. dices decisiones duras es lo que más asusta. Y el rato, ¿Qué pero, será, no? sí, pero el rato que yo le veo acobardado al gobierno. Ya. Y que no hay ningún claro. tipo de decisiones No hay claras, definición. no hay definiciones, no nos señalan un lo que decían, norte, ni siquiera de país, del es el gobierno, no hay un programa de gobierno, etcétera. Se nos está acabando A mí, el tiempo pero- con ustedes, Sí, se pero, puede... pero solo quiero Sí, aclarar, el por rato que favor. yo veo eso, yo como ciudadano, y me imagino que no soy el único, voy a decir, señor Moreno, yo le apoyé a usted, Por esto. pero usted no está haciendo lo que debía hacer después de ese apoyo. De manera Sí, que claro. ahora yo me voy a volver un crítico de su gobierno. Mi Voy- respaldo va a voy a estar la calle, ahora... a Voy la a calle. cambiarme de vereda y voy a estar más bien observando cada uno porque yo le di mi apoyo a cambio de que usted se atreva a tomar decisiones duras. Y ahí está la Carlos, maquinaria sí. de la ley de comunicación limpiecita, Total, flamante, para como para caernos, ¿sí? empezar a A caer. aplicarla en caso de que la opinión pública se vuelva una opinión pública ácida para el presidente. Pero adicionalmente hay unos temas que me parece que son muy importantes, que yo creo que no estamos tomando en cuenta por el momento histórico en el que vive, no el país, sino la humanidad. Ya. Por ejemplo, necesitamos un presidente de la República que nos hable de cuál va a ser la realidad y el futuro del empleo, no de su gobierno, Claro. sino de aquí a 15, 20 años. Claro. Exactamente. Porque el empleo formal del que cotizo al IES, Ya del que no me hay. da mi empleo, ya no hay, se No acabó. hay, se acabó. Cada día es menos ese universo y la gente tiene que vivir en los famosos coworkers, Sí. en Hay que tener empleados una perspectiva independientes. de vida distinta, Ya. ¿sí? Pero frente a eso tenemos una seguridad social que no está adaptada ni No está reformada y- para y esa la han realidad. destrozado en lo que era. Además de eso. Entonces, yo quiero un gobierno que me diga, a ver, de aquí sus hijos, los hijos de sus hijos, o usted de aquí a 20 años, usted no va a poder llegar a los 60 años Y jubilarse. esperar el IES porque las condiciones de vida de esta humanidad van a cambiar. Va a haber otros empleos que ni siquiera están inventados y usted ya no va a ser una persona que está adaptada para un nuevo empleo. ¿Qué va a pasar con el petróleo? A ver, nuestra realidad petrolera, ¿cuánto tiempo más nos sirve de aquí a 15, 20 años? Si ya no tenemos el petróleo, ¿la minería realmente va a ser la que nos dé esta economía rentista? ¿O ya es el momento de tener un modelo económico nuevo? Que Nada de eso se produzca está hablando. servicios, ¿no? Nada de eso se está hablando. No, Nos ni seguimos con las siquiera de viejas los 3 taras libros. de los años 90, de que no te pueden subir el gas porque eso perjudica a la gente. Que no te pueden precarizar el trabajo porque necesitas tener un empleo de calidad. Cuando ya esa realidad se ha superado. Es Y distinto. yo creo que ahí no estamos como sociedad Nos entrando en quedamos temas quedando, realmente ¿no? graves. Bernardo, nos queda unos minutos. Mediato.com va a ser el foro permanente. Así es, así es. ¿Dónde se les puede escuchar? Claro, ¿Dónde se les cómo puede no. ver? Aquí Claro. están las puertas Muchas abiertas. gracias. Vengan, Así lo sentimos. discutan. Sí. Hemos creado este espacio que es de reflexión, no es noticia, no se van a enterar de que María Alejandra Vicuña ha sido nombrada vicepresidenta. Sino Es que qué ha dicho significa, que el cuáles pueden ser las discurso, ya, consecuencias y cuáles de fueron que las hayan causas cometido de ese error. Sí, exacto. Bueno, eso ya es de interpretación de. Ah, ya, bueno. de Francisco. No, yo pensé que No, yo pero- entendí eso pero- aquí. Sí. Y nosotros hemos planteado, tenemos este espacio virtual, mediato.es o mediato.com.es. Ah, ya. Los dos nos llevan A al mismo los dos. sitio, que se actualiza diariamente. Hay columnas de opinión, hay entrevistas, hay unas notas del medio. De todos en este aspecto, digamos, no es noticioso, sino es de interpretación de los hechos, de los acontecimientos. Y vamos a publicar un libro trimestralmente sobre distintas coyunturas. Este es el primer ejemplar que sacamos ahora con motivo de la consulta popular, pensando, poniendo estos temas de reflexión de cuál es el país que queremos en estas áreas, ahora que ya no tenemos la excusa de que, como es la consulta, mejor no hablemos del tema. Ahora ya no hay excusa, ahora sí tenemos que hablar de cuál es la política económica que necesitamos en el Y país, que- cuál es la política exterior, cuál es cómo vamos a resolver los temas institucionales, etcétera, Sí, sí. etcétera. Que nos faltó ahí. Y para queremos hablar ir, con- claro, y queremos ir Carlos. publicando libros de distintas naturalezas, siempre periodísticos y distintas Tengo una coyunturas. narrativa más de crónicas, ¿no? Sí, Las y- crónicas de los momentos Exactamente. que explican, lo cual me parece que, topando lo que decía Carlos, va a ser este nuevo periodismo que también les requerimos, ¿no?
que no solo sea lo inmediato, que nos llenan de Que no tal sea más cantidad de mediato. información, que sea más mediato, Exactamente. que nos lleve a tener esto. Bueno, el espacio aquí para discutir los temas que Muchas quieran, mediato.com.es o mediato.es está a disposición. Este libro lo pueden encontrar en donde. Mira, está disponible con los voceadores del comercio porque circuló Ya. a través del canal de distribución del comercio y desde esta semana ya va a estar en Mr. Books y Librimundi y Ya. vamos a procurar ubicarlo también en otras librerías. Así Bien. que creo que es un libro de absoluta actualidad, pensándolo al país, ahora sí, en estos temas importantes. ¿Qué es lo que debemos hacer una vez que ya no tenemos la excusa de la consulta para no profundizar en estos aspectos? Y creo que ojalá los miembros del gobierno también se animen a echarle comprar. una ojeadita. No, yo creo Claro. que sí. Yo quiero agradecerles a ustedes por venir a compartir, decirles que, bueno, esta es la tapa del libro, que lo pueden conseguir con los voceadores y en las librerías también ya. A Carlos Rojas y a Bernardo Acosta, muchas gracias por venir Gracias, a compartir. Ustedes ven, el país tiene futuro. Aquí hay dos profesionales que nos ayudan a reflexionar. Yo espero que así se vaya generando la opinión pública. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Nos encontramos el día viernes. Gracias.